Es importante entender que para todo proyecto educativo debemos de establecer propósitos u objetivos. Para clarificar este término vamos a utilizar a la Secretaría de Educación Pública, SEP 2019, que establece que son los que especifican lo que se pretende alcanzar y para qué lograrlo. Dice que estos deben de ser alcanzables y comunicables, que todos puedan comprenderlos, dado que son la guía de las acciones a realizar por la comunidad educativa. Un elemento esencial que nosotros debemos de tener en cuenta es que para orientar la elaboración de los objetivos es pertinente realizar estas tres preguntas: ¿qué queremos lograr? ¿Hacia dónde queremos avanzar? ¿Y qué nos dice el diagnóstico? Estas preguntas y la información anterior fueron obtenidas de orientaciones para elaborar el programa escolar de mejora continua, que tiene como objetivo abatir una necesidad a partir de un diagnóstico establecido. En consideración, debemos de nosotros tener en cuenta cómo construirlo. Para esto, utilizamos lo que el Centro de Escritura Javeriano 2020 establece. Dice que deben surgir a partir de lo que se busca con un proyecto o del problema de la investigación, y estos se deben escribir con los verbos en infinitivo, es decir, los terminados en ir, ar, que deben ser oraciones concisas. ¿Ok? Bueno, para, por ejemplo, nosotros ir entendiendo los propósitos u objetivos, debemos recordar que para la atención de una propuesta de intervención didáctica, nosotros vamos a requerir objetivos generales y objetivos específicos. En el primer punto, en los objetivos generales, regularmente es 1, y este plantea la intención general que tiene el proyecto educativo a realizar, el cómo se llevará a cabo y el para qué se atenderá. Esto último retomado del diagnóstico escolar, que en el caso del proyecto de investigación que se realiza es en el capítulo 1, que fue el momento en el que se recabó la información relacionada con el contexto y en el que se hicieron o utilizaron diferentes elementos para poder definir cuál era la problemática y a su vez cuál era el título del proyecto de investigación. Vamos nosotros a observar que tenemos los específicos y bueno, vamos a tener en cuenta que se centran en el trabajo de un contenido o de una sesión específica, válgase la redundancia, retomando la misma estructura, el qué, el cómo y el para qué. Para ser un poco más claros, debemos recordar que el objetivo general o los objetivos generales son de manera amplia lo que se va a atender en ese proyecto de investigación. Y en el caso de los objetivos específicos, se resumen a ciertos contenidos que se van a abordar o en el caso de una propuesta de intervención didáctica hacia cada una de las sesiones. ¿De acuerdo? Para conocer un poco más de la estructura de los objetivos, vamos a ejemplificar uno que sea general. En este caso vamos a ver que tenemos el verbo, el qué, el cómo y el para qué. Desde esta perspectiva, nosotros vamos a ir analizando. El primer verbo que tenemos o el verbo que tenemos es identificar. El qué, en este caso, sería como el contenido general, ¿verdad? Que tenemos nosotros la intención de atender, que sería los números del 1 al 30. El cómo sería la forma en la que nosotros lo vamos a realizar, y en este caso es mediante estrategias lúdicas. El para qué retoma la intención que nosotros tenemos de alcanzar o de abatir la necesidad o la problemática detectada. En este caso es para la apropiación del conteo oral y la escritura de los dígitos. Entonces vamos a leer nuestro objetivo general, que es identificar los números del 1 al 30 mediante estrategias lúdicas para la apropiación del conteo oral y de la escritura de los dígitos. Traducido sería lo siguiente:
que los niños identificarán los números del 1 al 30 mediante estrategias lúdicas para que ellos puedan realizar el conteo oral y la escritura de los dígitos, lógicamente del 1 al 30. Ya en relación a los objetivos específicos, seguimos teniendo la misma estructura: el verbo, el qué, el cómo y el para qué. En relación a esto vamos a analizar este objetivo específico. En la primera parte tenemos nosotros el verbo, que es identificar. En este caso pudiera ser una sola sesión, ¿verdad? O una de las sesiones que vamos nosotros a tener, y vamos a identificar únicamente los números del 1 al 10, ¿de acuerdo? En el cómo es la manera en la que nosotros vamos a abordar o vamos a tener en consideración realizar la actividad para lograr este objetivo, que es dentro de una serie de tarjetas de signos alfanuméricos. ¿Para qué? Para iniciar con el reconocimiento y de diferenciación de los mismos. Traducido, podemos decir nosotros lo siguiente. Lo leemos primero, que es identificar números del 1 al 10 dentro de una serie de tarjetas y de signos alfanuméricos para iniciar con el reconocimiento y diferenciación de los mismos. Si nosotros lo queremos detallar o glosar, podemos decir que es identificar los números del 1 al 10 dentro de una serie de tarjetas, o sea que vamos a tener diferentes tarjetas, tanto de letras como signos, y que en el cual el niño va a poder decir, bueno, la indicación a lo mejor del docente sería: identifiquen cuáles son los números o sepárenlos, ¿no? Y ya los niños los separan, y esto va a tener como intención que es para iniciar con el reconocimiento y la diferenciación de los mismos. O sea que dentro de una serie de signos, de números, de letras, el niño pueda primeramente identificar los números. Entonces vean que esto va dirigido a una sesión específica. Lógicamente, dentro de esas actividades debe de haber a lo mejor otras, pero el objetivo general de esa sesión sería este. Bueno, tenemos el verbo, en otro específico en el cual tenemos el verbo, el qué, el cómo y el para qué. En este ejemplo, ¿verdad? Tenemos que el verbo es expresar, el qué es el conteo oral del 1 al 15 y en el cómo es a través de una canción y la presentación de sus respectivos dígitos para la asociación fonética visual. ¿De acuerdo? Leemos entonces el objetivo específico y ponemos: expresar el conteo oral del 1 al 15 a través de una canción y la presentación de sus respectivos dígitos para la asociación fonética visual. ¿Qué quiere decir? Que los niños, el objetivo principal de esta sesión, ¿verdad?, es expresar el conteo del 1 al 15, o pudiera ser del 1 al 10 o del 1 al 20, de acuerdo a cómo lo tenga planificado el profesor, a través de una canción y la presentación de sus respectivos dígitos. ¿Qué quiere decir? Que el maestro podrá una canción, podrán cantarla, podrá a lo mejor ser de su invención, y entonces el maestro, cada vez que vayan mencionando los números, va a ir presentando los dígitos para que el niño pueda ir asociando el sonido con el dígito, ¿verdad? De manera visual. Entonces vamos a darnos cuenta que esto a lo mejor va a fomentar a que logremos nuestro objetivo general, pero esto se va a hacer a través de una sesión. Espero que haya sido claro con esta explicación y me despido de ustedes.